Muy buenos días, hermanos. Pues es realmente un gusto y una gratitud al Señor por permitirnos estar aquí meditando en su palabra. Y pues el día de hoy vamos a dar fin al primer capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a meditar en Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. Y pues bueno, vamos a iniciar con una oración para pedir la dirección de nuestro Dios y pues lo más importante, que seamos edificados a través de esta enseñanza, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, en esta hora queremos agradecer tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de este primer capítulo del Evangelio de Juan, pues tú nos has permitido ir desde el Génesis, desde antes de la fundación del mundo, Señor, meditando también en ese hecho maravilloso que pues nuestro Señor Jesús se humanó y pues así mismo como ahora lo estamos viendo, Señor, cómo fue que comenzó a formar lo que hoy conocemos como tu iglesia, Señor, llamando a Andrés, a Pedro, el día de hoy a Felipe y a Natanael, y pues personajes que pues comenzaron el ministerio, Señor, algunos pues como Pedro siendo instrumentos importantes en tu iglesia, prácticamente pilares. Otro Señor en apariencia haciendo pues trabajos, digámoslo así, pequeños, pero que tuvieron un gran impacto, Señor, en la iglesia, ¿no? No menospreciando, Señor, sino más bien entendiendo que cualquier cosa que nosotros hagamos delante de ti es de suma importancia, Señor. Te rogamos que en esta hora tú bendigas esta meditación, Señor, que seas tú guiándonos y sobre todo y lo más importante, que tu palabra sea debidamente expuesta, Señor. Sé que soy indigno, Señor, siquiera de poder eh, abrir tu palabra, meditar en ella, pero pues sé tú obrando en mí, así como en las personas que han de escuchar pues esta escuela dominical. Gracias por tu bondad, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar esta serie de versículos que veremos el día de hoy. La semana pasada, pues veíamos cómo pues Juan les habla a sus discípulos y les dice, pues nuevamente ahí está el Cordero de Dios, y ellos deciden seguir a Jesús, están con él, se quedan con él, ya que la hora, como leíamos la semana pasada, ya era tarde, y pues bueno. Al día siguiente, pues inmediatamente Andrés, ¿verdad? Ve a su hermano, a Pedro, y le informa, bueno, Simón, ¿verdad? Que al final de cuentas el Señor le llama Pedro, y bueno, vemos cómo con un mensaje sencillo, pues las personas son acercadas a nuestro Dios, ¿no? Y ahora vamos a continuar con otros dos discípulos, ¿verdad? El caso de Felipe y Natanael. Y bueno, vamos a leer en primera instancia cómo es que nuestro Señor Jesús llama a Felipe de una manera muy sencilla, ¿no? Y vemos cómo, pues, aquí se cumple esta doctrina que nosotros creemos que el llamado que nuestro Señor Jesús hace a nuestras vidas es eficaz. Y vamos a leer, como ustedes ven en pantalla, Juan 1 del 43 al 44. Vamos a dar lectura a estos versos. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, vean el mensaje tan sencillo, ¿no? Eh, Nuestro Señor Jesús, eh, pues ahí en la provincia de Andrés y Felipe, pues que es Galilea, si mal no recuerdo, eh, ellos deciden ir, bueno, el Señor Jesús decide ir a ese lugar y en el transcurso, pues dice que él halló a Felipe. Vean, esto es algo importante, ¿no? Porque como les decía, pues esto va en concordancia con lo que nosotros creemos, ¿no? Sé que hay muchas creencias que dicen, no, pues uno es el que tiene la decisión en sus manos
de poder creer en Jesús, de rechazarlo o no. Pero a mí me impresiona mucho este pasaje porque precisamente aquí en esta palabra que ustedes están viendo, que se ilumina con el apuntador, dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Si nosotros observamos, pues simplemente son palabras sencillas, no es nada complicado. Nosotros pensaríamos que Jesús le iba a dar como creador del universo y como quien sustenta todo, pues pensamos que él le daría pues una explicación mucho más amplia, ¿no? O un mensaje mucho más elaborado. Y el mensaje de nuestro Señor Jesús simplemente es, sígueme, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Pues ya con un corazón preparado, efectivamente lo siguió, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso, ¿no? Ver cómo eh, el llamado de nuestro Señor Jesús a nuestras vidas, pues no es algo que podamos resistir, ¿no? No es algo que tampoco esté dentro de nuestras manos, ¿no? Y en esta ocasión, pues esto se ve muy, muy claro y evidente en la vida de Felipe, ¿no? Que fue Jesús quien lo halló, ¿verdad? Usando otra de nuestras doctrinas en las cuales nosotros creemos es el hecho de que pues Dios nos tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo y así como a nosotros, pues también era el caso de Felipe, ¿no? Y vemos el corazón de Felipe sumamente convencido, ¿no? Simplemente por esta palabra, no tuvo que decir otra cosa más que sígueme, ¿no? Y esto es importante, hermanos, porque a mi consideración creo, y obviamente a través de esto que venimos meditando, que pues nuestro mensaje de evangelización debe ser así sencillo, ¿no? Hablando de la obra de Cristo, la vida de Cristo, la crucifixión y por supuesto la resurrección, ¿no? Porque al final del día, pues es Él, nuestro Señor Jesús, quien va a permitir que los corazones sean transformados y Él es el que sabe quiénes son aquellas personas que Él ha elegido. Entonces, vean qué precioso mensaje, ¿no? Sígueme, ¿no? De una manera contundente. Y bueno, pues la escritura nos dice que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí está la ciudad la palabra ya me corrigió, ¿no? No es Galilea, es Bethsaida, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué impacto tuvo, verdad, este mensaje? Al igual que Andrés, Felipe, pues también no tiene mucho que pensar, no tiene mucho que meditar, sino que simplemente obedece y enseguida entra en la dinámica en la cual nosotros estamos, ¿no? En la de ir y hacer discípulos, ir a compartir el Evangelio para que haya discípulos, ¿no? Entonces, vamos a los siguientes pasajes que son realmente emocionantes porque pues nos habla cómo es que Felipe, al igual que Andrés, pues cuando tienen esta verdad, cuando ellos ya son o entienden que nuestro Señor Jesús es el Mesías, pues lo primero que hacen es ir y comunicarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la emoción, por la gratitud, imagínense, pues no sé, todos ellos judíos escuchando en las sinagogas, algún día vendrá el Mesías, algún día vendrá el Mesías, y luego ellos tienen ese enorme privilegio de poder ser parte de esa generación que vio al Mesías en esta tierra, nuestro Señor Jesús, ¿no? Al igual que nosotros, pues imagínense, ¿no? Todos estamos esperanzados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, pues qué bendición que cualquiera de nosotros pudiera experimentar o ver sin padecer la muerte, pues este hecho, ¿no? Sería algo extraordinario, pero bueno, el Señor sabe en qué momento y en qué tiempo, ¿no? Y también en este momento, pues tal vez ellos decían, bueno, algún día vendrá el Mesías, aunque no tenían una fecha específica de cuándo iba a venir el Mesías, ¿no? Pero antes de que él llegara, pues el Señor les dio muchas, muchas pistas de cómo era, cómo tenía que ser, ¿no? Y el hecho de que, pues bueno, eh, el Señor Jesús naciera y viviera y todo el contexto que él lo rodeó, pues es parte importante de, de las pistas que daba Dios del Mesías, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la parte de Natanael, hermanos.
Bien, hermanos, pues ahora vamos a los pasajes 45 y 46, los cuales voy a leer en este momento. Dice así la palabra del Señor. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, perdón, es el 44, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, vean esto, ¿no? Yo creo que esto es algo muy emocionante, ¿no? Lo primero que nosotros podemos observar es que una vez que el Señor Jesús le dice a Felipe, sígueme, inmediatamente, Felipe, ¿verdad? Aquí lo vemos representado en un símbolo como una personita que va corriendo, le halla a Felipe, ¿no? Va y lo busca. Y vean, a mí me sorprende mucho cómo el mensaje de Felipe, ¿no? Muy contundente, usa otras palabras a diferencia de Jesús con Felipe, y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, ¿no? Entonces, es lo que yo les comentaba, ¿no? Imaginen a Felipe escuchando al rabino hablar acerca de el profeta Moisés y de, perdón, bueno, sí, Moisés también fue profeta, pero escuchando a Moisés, a los profetas, y pues bueno, ellos decían, bueno, pues el Mesías iba a venir y nos va a librar, ¿no? De la manera que ellos estaban esperando. Pero viene Felipe y da el mismo mensaje, pero con otras palabras, ¿no? Y obviamente, pues esto nos habla de que tal vez Natanael era una persona, eh, distinta, ¿no? Definitivamente a Felipe, y lo vemos también en su respuesta, ¿no? Pero el argumento que ahora usa Felipe es, hemos hallado al Mesías, aquel del que está escrito en la ley de Moisés y así como también en los profetas, ¿no? Y él le dice con claridad quién es, ¿no? Le dice a Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces, la respuesta de Felipe, de Natanael, perdón, me sorprende porque le dice, bueno, dice, ¿y a poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? A lo que Felipe contesta, ven y ve. Y uno se preguntaría, bueno, pues, ¿por qué Natanael hace este tipo de preguntas? ¿No? Suena hasta un poquito ofensivo, ¿no? Pero miren, vamos a ver este mapita. Y Nazaret es una ciudad muy pequeñita. La vemos más o menos por aquí. Ujú. Ahí, aquí donde está el cursor. eh, por ahí. Y entonces miren, aquí está Nazaret y Jerusalén, que era el centro está por acá, ¿no? Entonces vean, obviamente Jerusalén pues era una ciudad importante, ¿verdad? Era una ciudad donde todo acontecía porque pues allí estaba el templo, allí era el lugar donde los sacerdotes ministraban, ¿verdad? Pero pues realmente Nazaret era una ciudad sumamente humilde, no era una ciudad muy pequeña donde en apariencia pues no pasaba nada, ¿no? Era un lugar donde, pues, Nazaret, ¿no? Ahí, pues, vive cualquiera, ¿no? Pero en Jerusalén, no, pues bueno, ahí es el centro de la ciudad, ¿no? Como me recuerda mucho, ¿no? Aquí donde nosotros vivimos, pues, ¿dónde trabajas? Ah, pues yo trabajo hasta el centro, ¿no? Hasta el centro de la ciudad. Y bueno, pues, cómo no, si está lejísimos, ¿no? Y, y vean cómo, pues, es sorprendente el lugar donde habitó nuestro Señor Jesús gran parte de, pues, su infancia y obviamente, pues, hasta que Él comienza su ministerio, ¿no? Y es por eso que Natanael hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque Nazaret no era una ciudad que se caracterizara por ser de las importantes, sino pues si tú querías pasar desapercibido, pues Nazaret era un buen lugar donde tú podías estar, ¿no? Y vamos a ir a Mateo 2 del 22 al 23, como ustedes lo ven ahí en pantalla. Le voy a dar lectura, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, esto está hablando de cuando nuestro Señor Jesús era niño. Y recuerden que él tuvo que vivir un tiempo lejos porque hubo precisamente una matanza
Y pues bueno, fue algo terrible y él, guiado José y María por el Espíritu de Dios, pues les dijo, váyanse. Y bueno, él los iba guiando de acuerdo a los lugares donde tenían que estar para que no fueran capturados. Y bueno, en este caso, nuestro Señor Jesús, pues no cumpliera el ministerio al cual él vino, ¿no? Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno, ¿no? Es una de las formas como se conoce a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Por qué se le llama Jesús de Nazaret? Pues porque esa era la ciudad donde él creció, ¿no? Y bueno, pues vemos que entonces con este mapa podemos entender que efectivamente la pregunta tal vez de Natanael no es un hecho de menosprecio, ¿no? Sino que en verdad era pues ahí hay algo, o sea, nosotros sabemos que Nazaret es una ciudad que pasa desapercibido, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que de todas los lugares donde pudo haber vivido nuestro Señor Jesús, pues Dios decide que sea en Nazaret, en un lugar que va a pasar desapercibido, que aparentemente pues no hay nada, pero pues imagínense, ¿no? En Nazaret salió, o ahí habitó y vivió gran parte de su vida, pues el Mesías, ¿no? Aquel que iba a venir a rescatar al pueblo, aquel tan esperado del cual escribió Moisés y así también como los profetas, ¿no? Entonces vean, la respuesta también de Felipe, ¿no? Pues ven y ve, ¿no? O sea, tú compruébalo por ti mismo y vaya que Natanael lo acaba comprobando, ¿no? Entonces vean, qué precioso, ¿verdad? La actitud de Felipe, en cuanto él sabe, pues va y da el mensaje, en este caso a Natanael. Natanael se sorprende de que le diga que de Nazaret. Y luego dice, ay, dice que su padre es José, ¿no? Perdón, es que no estaba ahí, pero ya estoy en el capítulo de Juan. Dice, bueno, así como, bueno, habla de que ya encontró al Mesías, ¿verdad? El cual había escrito Moisés y los profetas. Le dice a Jesús, y luego le dice al hijo de José de Nazaret, ¿no? O sea, como José, pues, el carpintero, ¿no? O sea, el papá, bueno, no el papá, más bien con quien creció nuestro Señor Jesús, en este caso José y María, pues el oficio de José, pues todos sabemos era carpintero, ¿no? También otra forma en como le llaman, ¿no? El hijo del carpintero. Entonces vean, pues cómo, ¿no? De Nazaret, una ciudad pequeña, de José, alguien que ni siquiera es tal vez el gran sacerdote, ¿no? Entonces, pues tal vez todo esto sorprenda a Natanael, pero pues vemos que, bueno, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, versículos, perdón, que al final del día, pues Natanael acaba convencido de que efectivamente Jesús es el Mesías esperado, ¿no? Vamos a ver esta parte de Natanael, ¿no? Tan conocida. Vamos allá, hermano. Ok, vamos a dar lectura a los versos del 47 al 50 y entonces dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, ¿no? Entonces vean, hermanos, ya una vez que le dice que encuentra a Felipe a Natanael, le dice, hemos hallado eh, de aquel que hablaba tanto Moisés como los profetas, le dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret, y este le dice, bueno, pues a poco de esa ciudad pequeñita que está al norte de Jerusalén puede salir algo bueno. Y él dice, ven y ve, y pues efectivamente van.
Y dice aquí que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dice, ¿no? Eh, realmente para mí eso es algo que es sorprendente, ¿no? Las palabras del Señor Jesús, ¿no? Le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Entonces esto tal vez nos sugiere, ay, pues tal vez Natanael era perfecto. Pues no, definitivamente no, porque él también estaba en espera del Mesías que había de perdonarle sus pecados precisamente, ¿no? Pero algo que sí podemos decir de Natanael tal vez es que él era un hijo de Dios, pues que era sincero, ¿no? Que no escondía absolutamente nada. Si pecaba, iba y confesaba, ¿no? Entonces, para nuestro Señor Jesús, Natanael era alguien con un corazón realmente agradable, ¿no? Vuelvo a repetir, no era perfecto, no era de que él no pecaba o no engañaba, porque si no, pues entonces él sería el Mesías, ¿no? No, definitivamente Natanael también era un pecador salvo por gracia como nosotros, pero en este caso, pues él le dice, pues es alguien sincero, ¿no? En él hay sinceridad. Y qué precioso, ¿no? El poder escuchar estas palabras de nada más ni nada menos de aquel que conoce perfectamente tu corazón. Entonces, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces, no? Esto también es sorprendente, porque le dice, ¿cómo es que tú me conoces? ¿Por qué dices tú que soy una persona sincera, que soy una persona en la cual no hay engaño? Si por primera vez te estoy viendo, yo no tenía el gusto de conocerte, ¿no? Y vean la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿no? Le dice, antes que Felipe te llamara, o sea, antes de que tú supieras de que yo existía, de que tú dijeras, "Ay, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno?" Dice, antes de ese momento, dice, yo te vi. Ajá. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿no? Entonces, aquí nos deja como que, pues, un poco incierto qué es lo que estaba haciendo Natanael antes de que Felipe lo hallara, ¿no? Pues probablemente, tal vez, no lo sé, Felipe estaba meditando, orando o tal vez leyendo algún pergamino, no lo sabemos, en realidad la escritura no es clara en ese sentido, al menos en esta parte, y, o sea, no nos dice con claridad, ah, yo te vi cuando estabas orando, cuando estabas meditando, ¿verdad? Pero sí nos dice que algo, o tal vez pasó por ahí y lo vio, ¿no? Pero lo importante aquí es que nos dice, yo te vi. Y entonces Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, él le dice esta palabra de Rabí que ya en otros momentos lo había mencionado Pedro, y le dice, bueno, pues entonces yo sé que tú eres ese maestro, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres, fíjense, tú eres el Rey de Israel, o sea, simplemente con estas palabras no sabemos cuáles fueron, no sabemos qué estaba pasando con Natanael en la higuera, pero al decirle Jesús, yo te vi debajo de la higuera, para Natanael fue algo contundente, ¿no? Y las palabras que le menciona no son cualquier tipo de palabras. Nuevamente, les digo, Natanael era instruido en la escritura y obviamente pues él sabía lo que significaba cada una de estas palabras, ¿no? Lo primero que le dice es rabí, maestro, maestro de maestros, ¿no? Y luego le dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, imagínense, yo creo que como en de esas caricaturas que veía cuando era pequeño, que cuando por ejemplo, el coyote veía el correcamino, los ojos así le saltaban así, ¡toin!, ¿no? Pues me imagino que así los ojos de Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Y luego expresa una palabra todavía aún mayor, tú eres el Rey de Israel. Tú eres aquel libertador que tanto estábamos esperando, ¿no? Entonces, cuando Felipe le dice, ven y ve, o sea, realmente Natanael acaba convencidísimo, ¿no? Le dice, es que tú eres aquel que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesús a estas palabras de Natanael le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea,
Solo con esto te bastó para que tú creyeras que yo soy el Rey de Israel. A lo que el Señor Jesús responde, pues cosas mayores que estas verás, ¿no? O sea, vas a ver no solo esta revelación en tu vida, porque realmente aquí la revelación de Dios para Natanael ha sido extraordinaria, ha sido clara, ha sido contundente. Le dice, pues no solamente vas a ver esta revelación, sino que cosas mucho mayores que estas, ¿no? Qué precioso, hermanos, que ver, ¿verdad? Porque yo creo que esto que está experimentando Natanael lo experimentamos todos nosotros, el hecho de saber que fuimos perdonados de nuestros pecados, el saber que Jesús es el Señor, que Dios realmente envió a su Hijo, que Él era el tan esperado Mesías que esperábamos y que a través de Él podemos tener pues una nueva amistad con Dios. Eso es algo que a todos nos ha pasado este momento y es algo que trae consuelo, paz, gratitud a nuestro corazón, ¿no? Y pues bueno, a veces no faltan palabras, no es necesario escuchar palabras tan elaboradas, ¿no? Sino pues cuando el Señor nos revela a su Hijo Jesucristo, pues es claro y contundente y pues no hay nada más que hacer que en gratitud pues seguirle, ¿no? Eh, vamos ahora al último verso, que también es un verso un tanto precioso, ¿no? Porque continúa nuestro Señor Jesús diciéndole algo importante a Natanael. Bien, el último verso continúa el Señor Jesús diciendo, y le dijo a Natanael, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Ustedes en pantalla ven Juan 1.51 y ahí dice NTV, que es la nueva traducción viviente, y quiero leerlo ahora en esta versión, tal vez nos puede ayudar un poco más a poder comprenderlo, ¿no? Y agregó, ¿no? Y aquí a lo que ya había dicho a Natanael, de porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, le dice cosas mayores que estas verás. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y me gusta porque pues precisamente esta es la visión, o perdón, la revelación que está viendo Natanael, ¿no? Lo mismo que vio Andrés, lo mismo que vio Pedro, lo mismo que ve Felipe y ahora Natanael, ¿no? Que es precisamente aquel del que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas, a Jesús de Nazaret, sí, de aquella ciudad pequeñita y humilde, pues de donde nace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Perdón, donde se desarrolla nuestro Señor Jesucristo, porque pues, gran parte de su vida ahí vivió, aunque no fue ese su lugar de nacimiento. Pero pues obviamente con toda esta persecución que existía en Belén, en Judea, pues ellos deciden, ¿verdad? Guiados por la revelación de Dios, irse a Nazaret y de ahí se crece nuestro Señor Jesús, una ciudad muy pequeñita en verdad, de acuerdo al mapa, yo nunca he estado ahí, pero de acuerdo al mapa, pues sí era una ciudad que no tenía mucha relevancia dentro del pueblo de Israel. Y pues bueno, justo lo que ellos vieron es que este Jesús de Nazaret era como dice aquí en la nueva traducción viviente, era esta escalera, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Era, o sea, tan lejos estábamos de Dios, ¿verdad? Lo dice el salmista, nosotros estábamos tan alejados de Dios, y bueno, pues Él nos hizo cercanos, y dice, y alejó de nosotros, el salmista dice, y alejó de nosotros el pecado, como está lejos el oriente del occidente, ¿no? Algo totalmente opuesto, diferente, ¿no? Y pues así de distantes estábamos de tener una amistad con Dios, ¿no? A causa del pecado que heredamos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero así como también el que nosotros hemos ejercido, ¿no? El cual nosotros hemos hecho y pues obviamente estábamos sumamente alejados. Cuando está alejado la tierra del cielo, pues así de o más alejados estábamos de Dios. Y bueno, pues precisamente nuestro Señor Jesús viene a ser pues este mediador, ¿no? Por el cual nosotros íbamos a tener acceso pues a Dios y a su perfecta santidad, ¿no? Y pues bueno, vemos que aquí le dice nuestro Señor Jesús a Natanael, pues ahora vas a ver cómo los ángeles me van a servir, ¿no? Y bueno, nosotros podemos estudiar y lo vamos a hacer todo este capítulo
perdón, todo este evangelio y vamos a ver algunos de los milagros que nuestro Señor Jesús hace y permite. Y pues ahí vemos, ¿no? Cómo realmente todo el poder de Dios estaba ahí obrando, sanando enfermos, dándole la vista a personas que no veían, en fin, resucitando, ¿no? Inclusive a Lázaro. Entonces, grandes cosas se hicieron y pues prácticamente este fue el preámbulo de lo que vendría a ser ya el inicio de, del ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Le está diciendo, ahorita tú no has visto nada, pero mira, vas a ver cosas impresionantes, ¿no? Obviamente vemos ahí que empieza, bueno, el capítulo 2 pues ya comienza con las bodas de Canaán y él comienza ya a, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Comienza a hacerse evidente ya su ministerio, ¿no? Comienza a salir a la luz, ya no va a estar tan escondido, ya va a empezar a hablar a las masas, va a empezar a hacer milagros, ¿no? Que eso es lo que aquí prácticamente está diciendo. O sea, le dice a Felipe, yo solamente, a Natanael, perdón, dice, yo solamente te dije que te vi debajo de la higuera y me creíste, pues de cierto te digo que todavía van a acontecer cosas mucho más grandes de solo decirte algo, ¿no? Eso no menosprecia que pues la revelación que tuvo Natanael fue muy importante, inclusive nos habla acerca de que fue una revelación tan grande que no fue necesario ver ningún milagro, nada, simplemente ver a Jesús, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí prácticamente esto es el preámbulo de su ministerio, este verso de Juan 1:51, porque les dice, bueno, pues a partir de aquí van a empezar a ver cosas realmente importantes en el pueblo de Israel. O sea, profecía tras profecía se iban a empezar a cumplir, ¿no? Entonces, pues qué emoción, hermanos. Me imagino fue para Natanael el poder ver a su Señor, al igual que pues para Felipe, Andrés y Natanael. De hecho, Natanael pues pareciera que sale de ahí del círculo cercano de nuestro Dios, pero en realidad él siempre fue un discípulo, inclusive en, cuando el Señor ya se les aparece, en una ocasión ya cuando él, antes de que se fuera a la diestra del Padre, pues se le aparece y ahí estaba Natanael, ¿no? En realidad la escritura no nos vuelven a hablar más de Natanael, pero sí fue un hombre que expandió el reino, sí fue un hombre que estuvo ahí con los apóstoles, ¿verdad? Él no era un apóstol, pero fue un discípulo y ahí estuvo, ¿no? Entonces vemos nombres como Andrés, Felipe, Natanael, Pedro, bueno, fue alguien más, podríamos decirlo así, que tuvo mayor renombre, pero estos hombres podríamos decir que estaban tras bambalinas, pero eso no los hacía menos, sino que siempre estuvieron trabajando para la obra del Señor, ¿no? Entonces, qué precioso, hermanos, es ver que no importa cuál sea tu don, el don que te haya dado el Señor, lo importante es que tú lo ejerzas. Y Natanael y Felipe y Andrés en el momento lo ejercieron y simplemente eran personas que hacían aparentemente cosas pequeñas, pero de gran relevancia para nuestro Dios, ¿no? Hermanos, pues bueno, hasta aquí el capítulo 1, el primer capítulo de Juan. Pues si Dios así nos lo permite, seguiremos avanzando en esta enseñanza, que al menos en lo personal ha sido pues muy grata y muy reveladora, ¿no? El poder ver estos pequeños detalles que a veces los pasamos de largo como si no sucediera nada. Pues bueno, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Dios, en esta hora te agradecemos tu bondad, gracias porque nos permites meditar en tu palabra, porque pues nos permites ver estos detalles, Señor, ¿verdad? Tan que a veces no nos detenemos a ver, pero que pues tienen mucha enseñanza, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu bendita palabra, gracias, Señor, por elegirnos y pues así como Andrés, Felipe, Natanael ejercieron su ministerio, el mismo Pedro, Señor, pues permite que cada uno de nosotros lo podamos hacer, sin siquiera querer ocupar tu lugar y querer eh, pues pedirte como derechos de autor, porque en realidad sabemos que todo lo haces tú, Señor. Gracias de verdad y pues permite que en todo nosotros te exaltemos, te glorifiquemos en verdad. Y pues gracias, Padre, de verdad por este tiempo. Te agradecemos todo esto y Padre, te queremos también pedir por la salud de Isaac. Tú sabes que él está teniendo algunas complicaciones. Te rogamos que tú pues guíes a los médicos, Señor, que tú permitas también que los tratamientos que él está
llevando a su cuerpo, Señor, los medicamentos, pues estos tengan un efecto favorable en él, Señor. Y pues a decir verdad sabemos que él tiene mucho dolor y te pedimos que pues tú tengas misericordia, Señor. Dale la salud que él necesita y pues sé tú pues permitiendo que él pueda ver el fin de todo esto que tú permites, Señor. Gracias por tu bondad en la vida de Isaac y guárdale al igual que su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por este tiempo y pues que sigan teniendo un día bendecido. Nos vemos, hasta luego.